Y en más información, el comisionado presidente del INAI estuvo de visita en el estado de Veracruz después de acudir a los foros de acceso de información a Tlacotalpan, dio una entrevista para Televisa Veracruz. Hoy estamos muy contentos de recibir con nosotros a Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenido a Veracruz. Qué gusto para mí estar aquí, en su tierra, es una hermosa tierra, un México bellísimo, Veracruz, desde luego que sí. Sabemos que estuvo en un foro en Tlacotalpan este jueves, coméntenos los temas que se abordaron en este foro. Abordamos la conexión que hay entre la democracia participativa, la anticorrupción como una causa, una búsqueda permanente que tiene que haber en una democracia, y especialmente, pues sí, hicimos referencias a la realidad veracruzana en la que la corrupción de hace unos años dejó unas secuelas tremendas en la calidad de la gobernación y por supuesto en la defraudación de las personas, la gente ofendida, lastimada por una serie de malos gobiernos, tanto estatales como municipales, que lastraron la vida pública. El INAI y el IBAI, como dos instituciones conectadas, porque son parte del Sistema Nacional de Transparencia, deben buscar reconciliar al ciudadano con su realidad pública, claro, a partir de preguntas, de cuestionamientos, de solicitudes de acceso a la información que hagan que la autoridad, la nueva autoridad, consciente de este lastre, de este problema, pues también ahora haga precisamente lo opuesto, vamos a decirlo así, transparente la gestión pública, explique lo que antes no se quería explicar, señale lo que antes se ocultaba y por consecuencia pues también se coloque sobre la báscula de la confianza social, porque de otra manera la sociedad ya no está para volverse a decepcionar de la política, de los políticos y de los gobiernos. ¿Considera usted que en este nuevo gobierno la ciudadanía está más interesada en participar, en buscar información? Sí, porque las solicitudes de acceso a la información como constante han seguido incrementándose en el tiempo y no es la excepción justamente a partir de las mediciones, por lo menos del año pasado para acá ha habido un incremento tanto en solicitudes de acceso a la información como en recursos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la gente pregunta, solicita información y no le responden lo que cree que merece recibir de información o de respuesta, recurre, va ante el IBAI si es cuestión local, va ante el INAI si es una cuestión federal, y ahí nos hacen a nosotros intervenir y defender el derecho a saber de la gente. Hoy, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos reconoció al INAI un fallo que tuvimos para exigir a la PGR que abriera la información de San Fernando, de esos crímenes espantosos que hubo sobre migrantes, contra migrantes centroamericanos. Pues bueno, se tardó unos años la Corte, pero hoy dijo la Corte hace unas horas que el INAI reconoce que el derecho de acceso a la información, que no se puede reservar la información sobre crímenes de lesa humanidad y los crímenes de los desaparecidos, aquellos inmigrantes centroamericanos que fueron ejecutados, fueron asesinados y luego fueron sus cuerpos ocultos, escondidos en San Fernando, Tamaulipas. Pues bueno, una vez que eso se conoció y se supo, hubo solicitudes a la PGR para que informara y el INAI exigió a la PGR de entonces, a la entonces PGR, que abriera que ofreciera una versión pública de una serie de expedientes relacionados con las matanzas y el ocultamiento de cuerpos en San Fernando, y ahora pues estamos viendo. Entonces, que pongo este ejemplo para decir cómo todos los días se confirma la utilidad del derecho a la información. ¿Qué es lo que más solicita la ciudadanía? Mira, en un primer tiempo eran los sueldos, los gastos, pero ahora se está diversificando. Ahora casi lo que más está solicitando son los contratos de obra. ¿En qué casos no se le puede proporcionar la información que está solicitando la persona? Son contados los casos, pero son importantes porque la información se puede conocer en principio siempre y toda, como regla, pero la excepción es cuando hay componentes de información que pueden poner en peligro la vida de personas concretas, la estabilidad política en términos de
la seguridad nacional, pero siempre con la iniciativa de abrir información, de entregar información por delante, salvo en excepciones, reconocer la restricción. Pues le agradezco mucho la entrevista para Televisa Veracruz, que tenga buen viaje. Estuvo con nosotros Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI.